actividad práctica, ¿sí? Que es la actividad 8, y vamos a tratar de poner en contexto todo esto que estuvimos diciendo recién. La actividad 8 me dice, si la función ingreso, ¿sí? Es esta función de aquí, 6q menos q al cuadrado sobre 1000, donde q es el número de artículos producidos, ¿sí? En realidad sería artículos vendidos más que producidos. Se solicita que, ¿sí? Hallemos el incremento absoluto de la función en un intervalo de 20 a 21. Es decir, que la empresa vendía 20 unidades y ahora pasa a vender 21 unidades, ¿sí? Luego nos pide que aproximemos este incremento utilizando el análisis marginal que estuvimos hablando recién, ¿sí? Y nos pide que encontremos el número de artículos donde el ingreso marginal se anula e interpretemos su resultado, ¿sí? Entonces, para hallar el incremento absoluto de la función en este intervalo, ¿qué es lo que debemos hacer? Evaluar, ¿sí? Aquí tenemos el gráfico de la función. Lo que primero debemos hacer es evaluar la función, ¿sí? En 20 y 21, es decir, hallar la función cuando q vale 20 y hallar el valor de la función cuando q vale 21, ¿sí? Nosotros reemplazamos, ¿sí? Acá en q por 20 y en esta reemplazamos y obtenemos cuando q vale 21. O sea que el ingreso que se produce por vender 20 unidades es de 119,60. El ingreso que se produce a vender 21 unidades es de 125,59. Entonces yo, para saber cuál fue el incremento en mi función por vender una unidad adicional, hago el ingreso, ¿sí? Los 125,55 menos los 116,60. Es decir, la función valuada para la unidad 21, en las 21 unidades, menos la función ingreso valuada en las 20 unidades. Eso me da 5,959, ¿sí? Es decir, que el incremento que se produjo, ¿sí? El incremento absoluto que se produjo en el intervalo 20-21, es decir, de vender 20 unidades a vender 21, ¿sí? La función, ese ingreso, se me incrementa en 5,95,9 unidades, pesos. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Esto sería el incremento absoluto, es la variación en la función, en valores absolutos, es decir, evalúo la función en un extremo, evalúo la función en el otro y hago la diferencia de ambos, ¿sí? Luego, ahora vamos a utilizar este incremento marginal, el análisis marginal que estuvimos viendo, ¿sí? Para poder aproximar esos 5,95 pesos, ¿sí? Entonces, yo tengo mi función, ¿sí? Original, y yo hallo, ¿sí? La derivada de la función. ¿Cómo hallamos la derivada? Obtenemos, analizamos la operación principal, es una resta, ¿sí? En el primer término tengo un producto, ¿sí? De una constante que es 6 por q, que es la función. Si nosotros recordamos la regla de derivación, esto sería k por x, ¿sí? Entonces, k por x era dejar la constante como estaba, o sea, el 6, por la derivada de esta función, que la derivada de x era 1. En este caso, como derivo respecto de q vale 1. Entonces, 6 por 1, 6. ¿Sí? Entonces, en este término, ¿sí? Fíjense que acá lo que hacemos es expresar esto como un producto. Entonces, hago 1 sobre 1000, que sería una constante, un número como teníamos recién el 6, por q al cuadrado. ¿Sí? Entonces es la constante como está, que es 1 sobre 1000, ¿sí? Por la derivada de q al cuadrado. La q al cuadrado es la derivada de x a la n, ¿sí? Entonces nosotros bajamos el exponente, que es el 2, y a este exponente le restamos 1, ¿sí? Entonces acá quedaba q a la 1. Entonces esto que tenemos aquí es la derivada. Entonces, luego lo que debemos hacer es evaluar esa derivada en el punto sin incrementar, o sea, en la unidad anterior, en la 20,
siempre es en el punto sin incrementar. Si yo tengo que hacer un análisis de 20 a 21, de 50 a 51, de 53 a 54, siempre lo tengo que hacer en el punto sin incrementar. O sea, en 20, en 53, ¿sí? Entonces yo evalúo la función, la derivada de esa función ingreso, que es la función ingreso marginal, y me da que ese ingreso marginal para la unidad adicional, ¿sí?, es de 5,96. ¿Sí? Fíjense, la derivada en ese punto 20, ¿sí?, ingreso de 20, es la derivada es geométricamente la pendiente de la recta tangente en este punto. ¿Sí? Entonces, la pendiente de la recta tangente en este punto es de 5,96. ¿Sí? Y la interpretación económica es que si la empresa decide incrementar su nivel de producción de 20 a 21 unidades, ¿sí?, los ingresos de la empresa van a aumentar en 5,96. ¿Sí? Si nosotros, permiso, voy a volver al inciso anterior, fíjense que el incremento absoluto de la función era 5,959. ¿Sí? Ven que es muy aproximado, es la misma aproximación. Yo acá estoy obteniendo el incremento absoluto de la función, y con la herramienta de esa derivada yo aproximo este incremento, ¿sí?, que tenemos aquí. Fíjense que acá el incremento absoluto es 5,959 y en la derivada me daba 5,96, o sea, es casi exacto en este caso. Pero sí, nosotros siempre, normalmente, se pide la interpretación económica, ¿sí?, de la derivada, o sea, de este análisis marginal. Entonces, nosotros cuando demos esa interpretación, tenemos que decir que si la empresa decide incrementar su nivel de producción de 20 a 21 unidades, ¿sí?, los ingresos van a aumentar, y siempre debo decir aproximadamente, ¿sí?, porque este análisis marginal es una aproximación de ese incremento absoluto que sufre la función. ¿Se va entendiendo hasta acá, chicos? Acá Vicky preguntan por qué en la derivada queda 2 sobre 1000. Ah, porque este 2 que está acá sobre el 1000 es el 2 del Q este que tienen acá al lado, fíjense. Acá tienen 1 sobre 1000 por 2Q. Lo que hace es multiplicar el 1 con el 2, por eso le queda 2 sobre 1000 y por Q. Sería, entonces acá hacen 2 sobre 1000 por Q, en este caso Q vale 20 y reemplazan en 20. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿No responden? Bueno, asumo que sí. Y luego tenemos el último inciso, ¿sí?, que nos dice que tenemos que encontrar el número de artículos donde el ingreso marginal se anula e interpretemos el resultado. ¿En dónde el ingreso marginal se anula? Cuando, o sea, lo que nos está pidiendo en este inciso, ¿sí?, es hallar el número de artículos, vendría a ser Q. O sea, ¿para qué valor de Q mi ingreso marginal es igual a 0? ¿Sí? Entonces, yo lo que hago es igualar mi función ingreso marginal a 0 y despejo, ¿sí?, y despejo Q. O sea que en primer término, este 6 que está sumando pasa restando al otro miembro, ¿sí? Después, el 1 sobre 1000 o el 2 sobre 1000, como lo quieren poner ustedes, es lo mismo. O sea, si lo ponen 2 sobre 1000, hacen un solo paso. Si hacen 1 sobre 1000, van a hacer 2 pasos. ¿Sí? Este 1 sobre 1000 que estaba multiplicando, pasa dividiendo el otro miembro, ¿sí? Entonces hago 6 dividido 2 sobre 1000, o sea, el 6 es negativo, más el negativo de este 1 sobre 1000, me va a quedar un valor positivo. Si yo resuelvo, hallo que Q vale 3000, ¿sí? Geométricamente, ¿sí?, ¿qué es lo que digo? Que la derivada, ¿sí?, de esa función ingreso en el punto 3000, ¿sí? 3000, si yo reemplazo a 3000 en esta función,
me va a obtener este I de 3000, ¿sí? Representa geométricamente la pendiente de la recta tangente en ese punto, ¿sí? Eso es geométricamente. Y como la recta tangente, ¿sí? Esa pendiente de la recta tangente es igual a 0, nosotros sabemos que cuando la pendiente de la recta era 0, estamos en presencia de una recta tangente horizontal, ¿sí? Cuando la pendiente era 0, la recta era horizontal, ¿sí? Y económicamente, esa interpretación económica es que si la empresa decide incrementar el nivel de ventas, ¿sí? O producción de 3000 a 3001 unidad, ¿sí? Los ingresos de la empresa van a aumentar, ¿sí? Aproximadamente, los ingresos de la empresa aumentarán aproximadamente, bueno, eso está mal redactado. Pero ¿qué pasa? Como el ingreso, ¿sí? Marginal es igual a 0, estos ingresos, ¿sí? No aumentan, no varían, no hay una variación, ¿sí? Porque si nosotros tenemos, fíjense, vuelvo para atrás, en la gráfica de la función ingreso marginal, que es una función cuadrática, ¿sí? Si yo trazo la recta tangente acá en el punto 3000, ¿sí? Fíjense, hoy. Bueno, pensé que estaba puesta. Es una recta tangente, ¿sí? Si yo trazo la recta tangente en este punto 3000, es horizontal, ¿sí? ¿Se entendió, chicos? Por eso no hay variación en este punto. Acá tienen dudas, dice, Sí. no entendí cómo lo resolves, intenté y no me da. Se refiere a cómo despejas Q. Y abajo Zoe pide que si podríamos explicarlo paso por paso como hacían en un Word despejando Q. Sí, sí, se Bueno, entendió, dice Gonzalo. espérate que me abro un Word. Sí, a ver si yo puedo, porque viste que anda un poco lento. Chicos, ¿qué es lo que no se entendió? ¿Lo derivado o no se entiende cómo despejar Q? Ahí Vicky yo tengo, si querés lo puedo compartir. Bueno, si no, yo también ya me abro, como quieras. A ver, vos fíjate si está bien lo que puse. A ver, Ahí se espérate. ve. Sí, Bien. Ustedes acá tienen igualada a 0 era, ¿verdad? sí. A ver. Esa es la derivada de la función. No me acuerdo qué pedía, dame un segundito. Que Que halláramos la igualaran a cantidad. 0. Perfecto, hay que ¿Para qué encontrar. cantidad de artículos el ingreso marginal era igual a 0? Perfecto. Entonces, para nosotros buscar qué cantidad de artículos, lo que hay que hacer es despejar la Q. Entonces, ahora yo les pregunto y voy a escribir lo que ustedes me dicen. ¿Cómo despejo la Q de esa función? Bueno, voy a escribir directamente cómo despejo. Si tengo 6 menos 1 dividido 1000, que es una constante, multiplicado por 2, multiplicado por Q, igual a 0. ¿Cómo lo despejo? ¿Vi que alguien me escribe? No, yo para mí el chat. A ver. Espérate que me quedo abajo. Paso el 6 restando, pone. Bueno, a ver, Ahí vamos a está, hacer nada más eso. que lo tenía más arriba. Bien, entonces hago 1 sobre 1000 por 2, bueno, vuelvo a lo mismo, por 2 por Q. ¿Igual a qué? Menos 6. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, acá. ¿Y ahora cómo hacemos? Uy, pegué nada que ver. Nosotros acá tenemos una constante.
¿Qué podíamos hacer con eso? Multiplicarlo, entonces nos va a quedar más fácil para despejar. Entonces 2 dividido 1000, ¿sí? Estamos en negativo, pero acá lo que tenemos es un producto. Para despejar la Q, ¿qué hago con este 1000 que está dividiendo? En realidad el 2 sobre 1000. Multiplico por 1000, divido por 2, ¿sí? Negativo. Al ser negativo, ¿cómo me va a quedar acá? Positivo, ¿sí? Entonces, 6 por 1000, 6000 dividido 2, 3000. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, dice que sí. Bien. Bueno, ¿podemos seguir o hay alguna otra duda, chicos, de esta actividad 8? ¿Se ve, Vicky, ahí el power? Sí, se ve. Que justo Bárbaro. me llamaron por teléfono. Por Sí, eso había cortado. ¿sigo o hay alguna otra duda? No, por lo menos pusieron todos que sí. Bárbaro. Vamos a analizar esta actividad 9. Para que acá Paula Sí, pide que explicar sacar la derivada. volvemos entonces. ¿Acá? Claro. ¿Cómo obtiene la derivada, digamos? Bueno, fíjate que vos tenés como función principal la función de ingresos total. ¿Cuál es la función de ingresos total? 6Q menos Q al cuadrado sobre 1000. Recordemos que acá si nosotros encontramos y mi variable independiente es Q, la derivada respecto a la cual voy a tener que encontrar del ingreso total, la variable respecto a la cual tengo que derivar es Q. ¿Estamos? Entonces, primero analizo cuál es mi función principal. ¿Sí? Yo ahí que tengo una suma. Entonces, ¿qué derivada que voy a hacer con las derivadas? ¿Sí? Voy a derivar primero el primer término y luego el segundo término, ¿sí? La derivada de una suma es la suma de sus derivadas. ¿Cómo puedo reescribir, o qué es lo que escribe acá para que ustedes vean? A ver si está en esta, acá. No. Dame un En la otra. segundito. Más atrás, Vicky. Acá, Ay, ay, esto ay. quería ver. Fíjense acá. 6Q, y esto que escribimos de esta manera, es en realidad separar la multiplicación ¿para qué? Para que ustedes deriven este término no como cociente, sino como constante por función. ¿Por qué? Porque 1 sobre 1000 es una constante respecto a Q. Entonces, de esta manera, separándolo, escribiéndolo de esta manera para que ustedes comprendan y puedan usar esa regla, lo que ustedes usan es la regla de constante por función. Entonces, ¿cómo voy a derivar? Derivo este primer término. ¿Cómo derivo el primer término? Como dijo Vicky recién, es como si tuviera una k por x, es decir, la constante por la función. La constante por la función, la derivada, si ustedes van a las reglitas de derivada, les dice que la derivada es la constante, la misma constante, o sea que 6, por la derivada de q. ¿Cuánto es la derivada de q? Como es la variable solita, es 1. ¿Sí? Entonces nos quedaría 6. ¿Sí? Acá el primer término. Menos, ¿qué cosa? Voy a derivar con constante por función. Entonces, ¿la constante quién es? 1 sobre 1000 por la derivada de la función. Y en este caso la derivada de la función es q elevado a la n. Entonces, tengo que bajar el exponente 2, por eso tenemos el 2 acá, multiplicado por q elevado a la 2 menos 1, que nos quedaría elevado a la 1, por eso no se le pone el exponente. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se encuentra la derivada? ¿Quedó Paula, que alguna duda? preguntabas hace un ratito. Bueno, Bien, seguimos entonces. sí, dice que sí.
Bárbaro. Bien, vamos a la actividad 9. Minimiza el cuadradito ese chiquitito que te sale, Lucre. Ahí está. Ahí está. Bien. La actividad 9. Si las importaciones diarias de un país están representadas por las gráficas siguientes, indica. Y ustedes, si ven en el apunte, ahora yo ya lo voy a proyectar, miren la gráfica que ustedes tienen. Y les pregunta, ¿en qué día la tasa instantánea de crecimiento de las importaciones fue nula? ¿En cuántos días la derivada fue positiva? ¿En cuáles días la derivada fue negativa? Y para esta situación escribe el significado de lo que observaste en B y en C. O sea, ¿qué observamos en los días donde la derivada es positiva y qué observamos en los días donde la derivada es negativa? Entonces, la gráfica que nosotros tenemos nos muestra el número de importaciones, ¿sí? O sea, las importaciones diarias de un país, y la cantidad de días del mes. Entonces, el dominio que nosotros vamos a analizar es del día 0 al 30, ¿sí? Que es el gráfico que tenemos ahí. Bien. Fíjense acá. Nos preguntaba en la actividad 9, nos preguntaba, la tasa instantánea de crecimiento, vuelvo acá a la consigna, dice, ¿en qué día la tasa instantánea de crecimiento fue nula? Entonces acá tenemos que retomar lo que era para nosotros la tasa instantánea de crecimiento, ¿sí? Entonces, lo que nosotros analizamos en este caso es esa tasa instantánea, ¿se acuerdan que es lo que analizamos en la primera clase, creo, la segunda? ¿Sí? Que era lo que analizamos la pendiente de la recta tangente en el punto. Entonces, cuando esa recta pendiente de la recta tangente es nula. Entonces, lo que podemos ver en el gráfico es que es nula. ¿En qué momento? En el día 15. ¿Por qué en el día 15? Porque la derivada de la función en el punto, ¿sí? La pendiente de esa recta tangente es igual a 0, ¿sí? Gráficamente es horizontal, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Pero es horizontal ¿dónde? En ese punto. Fíjense, entonces, la tasa instantánea de crecimiento de las importaciones, ¿sí? ¿Cuándo fue nula? En el día 15, x igual a 15, ¿sí? ¿Y cómo escribimos eso? Que f' de x igual a 0, ¿sí? Es igual a 0, en ese punto. Insisto, fíjense que la pendiente de esa recta tangente en el punto es horizontal, ¿sí? En 15, f de 15. Eso nos muestra para un x de 15 cuál es la imagen, ¿sí? 55.000 en este caso. Acá, chicos, tengan en cuenta que volvemos a trabajar y a retomar los conceptos vistos de tasa instantánea de crecimiento, ¿sí? Para que ustedes puedan repasar esos conceptos. Después, en el punto B, les decía, ¿en cuáles días la derivada fue positiva? Entonces, lo que nosotros podemos analizar, ¿cómo analizamos cuándo esa derivada es positiva? Y podemos hacerlo trazando las rectas tangentes a la función, ¿sí? En cada punto. ¿Cómo yo trazo en cada punto? Y bueno, me voy al día 1, trazo la recta tangente en el día 2, ¿sí? Y podemos ver que del día 0 al 15, todas las rectas tangentes que ustedes tracen en el punto van a ser positivas, ¿sí? Las pendientes de la recta tangente, ¿sí? La pendiente de la recta tangente al punto es positiva. ¿En qué intervalo? De 0 a 15, o sea, del día 0 a 15, la derivada primera de la función va a ser positiva. ¿Bien? ¿Se entiende? Fíjense que matemáticamente, ¿cómo se escribe? f' de x mayor que 0 cuando es positiva, para todo x que pertenece al intervalo 0,15. ¿Qué días la derivada fue negativa? Entonces, ¿cuándo es negativa la derivada de la función? Va a ser negativa del día 15, ¿sí? Al día 30, que es hasta donde nosotros hacemos nuestro análisis, ¿sí? Entonces, del día 15 al 30, la derivada primera de la función va a ser negativa, ¿sí? Y si ustedes hacen un análisis de lo que podemos ver en estos, del día 0 al día 30,
de acuerdo a la función original, que es nuestra función de importaciones, donde vemos el número de importaciones, podemos ver que donde la derivada primera, esta relación, donde la derivada primera, que es de 0,15, es positiva, ¿sí? La función va a crecer en ese periodo, o sea, del día 0 al día 15, las importaciones van a crecer, ¿sí? Ustedes fíjense que la función está creciendo en ese periodo, la función verde, ¿se entiende? Del día 15 al día 30, ¿sí? Del día 15 al día 30, las importaciones decrecen. Y justo también es el intervalo donde, ¿sí? La derivada es negativa, ¿sí? Esto ya vamos a ver, y en este punto de 15, que la pendiente de la recta tangente sea 0, ¿qué significa que sea horizontal en ese punto? Todo esto nos brinda información que en la unidad que sigue vamos a entender qué información nos da la derivada respecto de la función original, ¿sí? Por ahora ustedes solamente van a ir respondiendo de acuerdo a lo que pueden observar. En este caso, como tenemos la función original, tenemos la gráfica, podemos ver qué sucede con la función del momento 0,15 y qué pasa con la derivada en esos días. Y de 15 a 30. ¿Sí? No sé si se entendió. ¿Quedó alguna duda? ¿Seguimos? Sí, por lo menos no han Bien, puesto nada de como que sí. bien. ¿Seguimos acá? No. La actividad 10. ¿Qué nos dice la actividad número 10? Con los datos brindados en la actividad 16 del capítulo número 2, que corresponde a un emprendimiento que se requiere llevar a cabo, se solicita que calcules la función de ingreso marginal, costo marginal y beneficio marginal, realices alguna interpretación económica observando las gráficas de las funciones obtenidas. Entonces, les voy a leer rápidamente para recordar qué es la actividad 16, para que entendamos, y les voy a mostrar cuál era el resultado al que habíamos llegado en ese momento, ¿sí? Me dan un segundito que busque la actividad 16. Bien. Nos dice, Carlos tiene una empresa que fabrica calefactores y quiere conocer el número de unidades que ha de vender para no ganar ni perder dinero. También la cantidad de unidades que debe producir y vender para obtener ganancias. Luego de una semana muy atareada, se reúne con Pedro, su gerente de producción, y le pide información sobre los costos de su empresa. Este le informa que sus costos variables ascienden a 1.800 pesos por calefactor producido y que sus costos fijos mensuales ascienden a 210.000 pesos. Ahí nos está dando datos sobre la función de costo total de esta empresa, que es la que tienen graficada ahí abajito, abajo de la consigna. Además le aclara que 2.000 unidades es la capacidad máxima de producción mensual de la fábrica. La empresa hace algún tiempo ha puesto en alquiler un inmueble de su propiedad del que recibe mensualmente 10.000 pesos. Además, Pedro sabe que sus ingresos se comportan como una función cuadrática par y que si mensualmente vende 50 calefactores, el ingreso total, alquiler del inmueble y 20 calefactores de la empresa, es 510.000 pesos. A ustedes en ese momento se les solicitaba que encuentren la función de costo total, ingreso total y beneficio total. Habíamos llegado a la conclusión, fíjense acá arriba, que ustedes tienen el costo total, 1.800 por calefactor más 200.000, ¿sí? Sería por X acá. El ingreso, habían determinado que la ecuación, ¿sí? La expresión algebraica de la función ingreso total era 200x cuadrado más 10.000, y la función de beneficio total era el ingreso menos el costo, ¿sí? 200x cuadrado menos 1.800x menos 200.000, ¿sí? Toda esta información es la que nosotros traíamos y tenemos de la actividad 16. Nosotros tenemos esa información de la actividad 16 y lo que nos están pidiendo ahora es que calculemos la función de ingreso marginal, costo marginal y beneficio marginal. Entonces, ¿cómo encuentro yo la función de costo marginal? Cuando nosotros hablamos de costo marginal, ingreso marginal, beneficio marginal, estamos hablando de la derivada de mi función original. Entonces, el costo marginal lo voy a encontrar derivando la función de costo total. ¿Vamos hasta ahí? ¿Cómo derivo la función de costo total?
Entonces, analizo, ¿cuál es la operación principal? La suma. Entonces, si nosotros tenemos como operación principal la suma, voy a derivar el primer término y voy a derivar el segundo término, ¿sí? Entonces, si en el primer término, ¿respecto de qué variable voy a derivar? Respecto de la variable x, ¿sí? En el primer término tengo 1800 por x. Lo tomamos como una constante, 1800 por x, ¿sí? Por función. Entonces, la derivada es la constante por la derivada de la función, que es 1, entonces me queda la constante. Y en el segundo término, como es constante respecto a la variable que tengo que analizar, va a ser la derivada 0. Por lo tanto, por eso no lo escribimos. ¿Está bien? ¿Sigo? Tenemos que encontrar el ingreso marginal. ¿Cómo lo encontramos? Buscando la función, la derivada de la función ingreso total. Cuando nosotros derivamos la función de ingreso total, nuevamente tenemos una suma, ¿sí? Entonces, en el primer término, lo que voy a hacer es derivar constante por función, ¿sí? Entonces, ¿qué me quedaría? 200 por 2, 400, x elevado a la 2 menos 1, o sea, x elevado a la 1, ¿está bien? Más la derivada de 10.000, que es una constante, por lo tanto es 0, ¿sí? ¿Cómo encuentro la función de beneficio marginal? Derivando la función de beneficio total. Acá tenemos tres términos. Entonces, en el primer término, ¿qué es lo que tenemos nosotros? 200 por 2, que es el exponente, multiplicado por x elevado a la 2 menos 1. 400x. Menos 1800. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la constante por la función. Y menos 0 sería porque es la derivada de una constante. ¿De qué otra manera podemos encontrar el beneficio marginal? Restando la función de ingreso marginal menos costo marginal. ¿Se dan cuenta? 400x ingreso marginal menos el costo marginal 1800. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Hasta el momento? ¿Sigo o no sigo? Jorgelina dice que sí, Martín dice que sí, Bien. ¿No hay ninguna Manuel duda dice que entonces? sí, Zoe dice sí, Bueno, bárbaro. Melina dice sí. Bárbaro. Acá para que ustedes tengan en cuenta y para que analicemos juntos. Si yo tuviera que graficar estas tres funciones, en realidad las voy a graficar. Costo marginal, ingreso marginal, beneficio marginal. ¿Qué es lo que ustedes, ¿sí?, harían en este caso? ¿Cómo los grafico? Me voy al costo marginal, ¿sí? ¿Cómo es ese costo marginal? Una constante, ¿sí? El ingreso marginal es una función lineal y el beneficio marginal es una función lineal, ¿sí? Entonces, yo puedo encontrar el punto de corte del ingreso marginal con el costo marginal. Ustedes lo pueden igualar y encontrar ese punto, ¿sí? Y ven a qué altura se intersecan, ¿sí? Que va a ser 1800, ¿sí? Y el beneficio marginal. Uy, perdón. Ahí voy. Fíjense, entonces, nosotros hacemos la gráfica, graficamos el ingreso marginal, el costo marginal, ¿sí? El costo marginal, fíjense, es una recta horizontal en 1800, ¿sí? El ingreso marginal, se interseca el costo marginal con el ingreso marginal en 4,5 y en la función de ingreso de beneficio marginal, que la función de beneficio marginal, acá se me corta el gráfico, pero corta con el eje al eje de las ordenadas en menos 1800, ¿sí? Grafican las tres funciones. Bien, ¿qué nos dice después que graficamos nosotros? No sé si tienen alguna duda del gráfico, de cómo se grafica. Creo que eso no tendrían que tener dudas, pero si tienen dudas no hay problema, lo preguntan y lo resolvemos. Si no, vamos a ver cómo analizamos esto, qué interpretación le damos. Entonces, fíjense, el costo de producir la unidad adicional siempre es el mismo. ¿Por qué decimos que siempre es el mismo el costo de producir la unidad adicional? Porque el costo marginal es 1800,
¿sí? Y no depende de Q, de la cantidad, ¿sí? Entonces, si es 1800, no importa qué unidad adicional se realice, siempre, que se produzca y venda, siempre el costo va a ser de 1800. Entonces, si ustedes hicieran, ¿sí?, un análisis de la variación real de I, ¿sí?, el incremento real de la función y el incremento, la derivada de la función evaluada en un punto, van a ver que siempre va a ser 1800, ¿sí? Y nos da exactamente la misma información. Pero esa información es justamente porque el costo marginal es una constante, ¿sí? Después, ¿nosotros qué decimos? Si trazamos rectas tangentes, por ejemplo, de la función ingreso, me voy acá al gráfico original, si yo trazo rectas tangentes a lo largo de toda la curva de la función ingreso, ¿sí?, todas van a tener pendiente positiva. Entonces, ¿qué nos afirma? Que siempre el ingreso marginal es positivo. Y si me voy al gráfico acá, vemos que el ingreso marginal siempre es positivo. ¿Qué significa? Que yo, aunque lo evalúe en cualquier unidad, en cualquier, perdón, valor, ¿sí?, no importa en qué valor lo evalúe, sino que siempre va a ser positivo ese ingreso marginal. ¿Qué podemos decir sobre el beneficio marginal? Fíjense que el beneficio marginal nosotros decimos, me fui al último, ya vuelvo a ese pedacito que me quedó ahí. El beneficio marginal, ¿va a ser negativo? Y fíjense, ¿cuándo es negativo el beneficio marginal? O sea, su intervalo de negatividad es cuando está por debajo del eje de las abscisas, perdón. Es de 0 a 4,5, ¿sí? ¿En dónde? Donde el ingreso marginal es menor al costo marginal, ¿sí? ¿Dónde va a ser el ingreso marginal 0? Cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal, ¿sí? Fíjense que esos análisis también lo hacíamos con las funciones de ingreso, beneficio y costo totales, ¿sí? Cuando el ingreso total es igual al costo total, el beneficio total va a ser nulo, ¿sí? Entonces, vuelvo al anterior que me quedó acá un análisis más. La aproximación que se realiza mediante el análisis marginal nos permite afirmar que el incremento que se produce en los ingresos por producir y vender una unidad adicional va a ser siempre positivo. Este análisis lo sacamos de que, de esto que dijimos anteriormente, de que siempre las pendientes están, las rectas, que nosotros las pendientes son positivas, ¿sí? Fíjense que nosotros podemos analizar en el gráfico de las funciones, ¿sí?, en el gráfico de las funciones totales, cuándo crecen estas funciones y, bueno, en este caso no decrecen, ¿sí? ¿Para qué podemos analizar esto? Para que ustedes vayan tomando después conciencia, para que vayan analizando que en la unidad que viene vamos a ver cómo, a partir de la derivada de la función, nosotros vemos crecimiento y decrecimiento de la función original, ¿sí? En este caso, ingreso total, costo total, beneficio total, ¿sí? No sé si esto se entendió, si queda alguna duda. Ustedes después, ¿qué es lo que van a analizar? Teniendo la función de ingreso total, perdón, marginal, costo marginal, beneficio marginal, ustedes podrían hacer una aproximación de, por ejemplo, si nosotros les preguntamos, ¿cuál es el ingreso, o sea, cuál es el ingreso marginal para X igual a 3? Entonces ustedes evalúan y ven cuánto es aproximadamente lo que se incrementaría la función al aumentar en una unidad de 3 a 4 la variable independiente, ¿sí? Entonces vemos, nos aproxima, no se olviden siempre que aproxima el comportamiento que tiene la función original, ¿sí? No sé si quedó claro, si hay alguna duda. Vicky, si querés aclarar algo que me haya quedado. No, de las actividades, no, o sea, así como tipo resumen, lo importante es que ustedes entiendan que el análisis marginal es la derivada de la función que nosotros estamos analizando, ¿sí? Valga la redundancia. Y que ese análisis se hace ante la variación de una unidad a la variable independiente, ¿sí? O sea la función que yo sea, yo estoy aproximando el cambio de la función, ¿sí? De la función original, aproximo ese cambio ante una variación en una unidad de mi variable independiente,
¿sí? Es una aproximación. ¿Se entendió? Eso es lo más importante, que ustedes sepan cuál es la función original que yo estoy analizando, ¿sí? Y de ahí obtengo su derivada, que ese sería su análisis marginal. Porque muchas veces, bueno, ahora en este caso no, pero ya en unidades anteriores, en las unidades siguientes van a ver que muchas veces ustedes tienen que hacer el análisis marginal de, por ejemplo, el ingreso marginal. Entonces nosotros tenemos que tener bien en claro cuál es la función que yo tengo que analizar y a esa función obtenerle el análisis marginal. Porque si a mí me dice que hago un análisis marginal de la función ingreso marginal, quiere decir que yo a mi función ingreso la voy a tener que derivar para poder hallar la función análisis, la función ingreso marginal. Y después a esa función volverla a derivar para poder hacer el análisis, ¿sí? Entonces, lo importante es que nosotros tengamos en claro cuál es la función de origen, digámosle, o sea, la función que yo voy, la función original que yo voy a analizar y que esa derivada va a ser una aproximación del cambio en esa función. Es una aproximación de ese incremento absoluto que se produce en la función original. Solo eso, como cierre, digamos. No sé si alguien tiene alguna duda o de las primeras actividades que estuvimos viendo. Y acá voy a retomar, a ver si puedo proyectar esto, Vicky. Solo para que les quede... Ah, no, pero para. No puse en Teams. Dice que sí se entiende. Bueno, mejor, mucho mejor. Acá para repasar lo que vieron acá con Vicky, ¿sí? Recuerden que una cosa es la interpretación económica y otra cosa es la interpretación geométrica. ¿Estamos? En este caso, la actividad 8, lo que estábamos buscando es para cuándo esa derivada era nula, o sea, era horizontal. ¿Sí? Entonces, en este punto la derivada, ¿sí? Geométricamente, en el punto, la derivada en el punto representa la pendiente y la recta tangente de la función en el punto. La pendiente es 0, por eso la recta tangente es horizontal. Pero cuando nosotros derivamos esta derivada de esta función, la derivada, y la reemplazamos en Q3000, ¿sí? En este caso van a ver, justamente porque encontramos ese valor, pero si ustedes hicieran por 3000 acá en esta función derivada, les daría que esa derivada de la función es 0 en ese punto. Entonces, por eso decimos que la empresa, ¿sí? Si decide incrementar de Q3000 a Q3001, los ingresos de la empresa no van a variar, ¿sí? Pero si nosotros tuviéramos otro valor, ¿sí? Nos daría un resultado numérico, decimos que los ingresos de la empresa aumentan aproximadamente, ¿sí? En tanto, que es lo que vimos en el punto anterior con el 5,9569 y el 5,96, ¿sí? Bárbaro, entonces.